Hola, buenas noches a todos. Estamos en Centro Cristiano Zumpango. Es un gusto estar con ustedes. Seguimos con el seminario de los nombres de Cristo. Y bueno, hoy toca un tema hermoso que es el tema del buen pastor y abogado, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Y mira, cuando nosotros vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que hubo dos líderes importantes allí que fueron pastores antes de pastorear el pueblo de Dios, y uno de ellos fue, por supuesto, David. Y David, en la historia de David vemos cuando el profeta Samuel va a visitar al padre de David, Isaí, y porque va a ungir al nuevo rey de Israel. Y dice que pasan todos sus hijos, todos hombres ya grandes, fuertes. Y Samuel dice, pues aquí no está, ¿verdad? Y le dice, ¿tienes acaso otro hijo? Isaí le responde que su hijo está cuidando las ovejas. Y ahí hay algo importante, ¿sabes? David nos enseñó en su historia como pastor de ovejitas que las ovejas son de valor, que las ovejas se cuidan, que las ovejas nunca deben estar solas, siempre deben estar con su pastor. Ahí te lo dejo de tarea para que lo revises en tu Biblia, esta enseñanza que quedó. Pero hoy nos ocupa un pastor todavía mucho más importante, que es el buen pastor. El buen pastor es el pastor por excelencia y sabemos, la Biblia nos enseña claramente que es precisamente Jesús. Jesús es el buen pastor y lo dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos al verso 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí está la clave de por qué Él es pastor con mayúscula. Porque además Él dice de sí mismo, yo soy el buen pastor, lo cual quiere decir que hay pastores que no son buenos o que fingen ser pastores, ¿verdad? Y aquí está la clave, dice que Él dio su vida por las ovejas. Aquí vemos entonces que realmente las ovejas son importantes para el pastor. Qué importantes son, que las cuida y las defiende con su propia vida. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Él es el Salvador. Él es el buen pastor de las ovejas, de nosotros, porque aún dio su vida. Él es el líder. La palabra de Dios ahí en la carta de Pedro nos dice que Él nos ha dejado sus pisadas. Esto quiere decir que Él va siempre delante de nosotros y nosotros tenemos que seguir sus pisadas, sus huellas. Él es el líder, acuérdate de esto. El Salmo 23, tú te lo sabes quizá de memoria porque es una joya, porque es un salmo extraordinario que siempre toca los corazones de todo tipo de personas en todos los tiempos. Este salmo consuela, y este salmo es de David, y él como primeramente pastor de ovejitas y después llegar a ser el líder del pueblo de Israel, él decía, ahora tú eres mi pastor. Ahora, esa experiencia lo llevó a identificar en Dios al pastor de su alma, al pastor de su vida. Y David dice que le guiará por sendas de justicia, le guiará por las sendas donde se camina en rectitud, donde se hace la justicia. Y yo sé que muchos cristianos dicen, es que en este mundo no se puede avanzar si no damos mordidas, si no hacemos una serie de cosas. Pero si Dios dice que Él nos guía por sendas de rectitud, por sendas donde se vive una vida en justicia, es que eso es posible. No, quizás a veces no fácil, pero eso es posible. Es muy importante que nosotros creamos al Señor, ¿verdad? Lo que Él nos está enseñando, lo que Él nos está diciendo. Y esta característica
nos lleva a una característica muy importante acerca del buen pastor. Vamos a ver algunas características. Ya vimos que nos guía por sendas de justicia, porque Él es guía. Ahí en Juan 10:4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen, dice, su voz. Dice que Él las saca porque las va a pastorear, ¿verdad? Dice, y va delante de ellas. El Señor nos enseña cómo ir en esas sendas de justicia. Él es el guía, Él con su enseñanza, con su trato, muy importante, con su trato, con lo que nos ha dejado escrito en su palabra. Y es muy importante que leas su palabra porque aquí está contenida la voz de Dios. Y toda oveja debe saber escuchar la voz de Dios para ser guiada, para recibir el consejo que necesita. Dice que nos va a guiar por sendas de justicia, dice, por amor de su nombre. Mira, el nombre de Dios es tan importante, Él no defrauda su nombre, Él en sí mismo levanta su nombre y dice que lo vamos a guiar por amor a su nombre. Es decir, Jesús es tan hermoso como nuestro pastor que se va ganando cada vez más nuestro respeto. Mientras más lo conoces, mientras más lo conocemos, siempre vamos descubriendo mucho más razones para amarlo, respetarlo. Y finalmente una oveja de Dios termina obedeciendo, siguiendo los mandamientos, las normas por amor. Por amor a Dios. Jesús logra eso. Logra en sus ovejas una obediencia, una docilidad, una sumisión por amor. Otra cosa muy importante que hace un pastor, y es nuestro pastor, nuestro buen pastor, es que alimenta. Un pastor alimenta, busca alimento. Quizás cuando todo está verde no trabaja tanto, pero cuando hay sequía, el pastor ve cómo, pero consigue alimento para sus ovejas. Dice en Juan 6:10, vamos a estar mucho en el Evangelio de Juan, que es exquisito. El Evangelio de Juan dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Tú ya has leído esta historia. Él le dice a Felipe para probarlo, con cuánto dinero alimentaremos a toda esta gente, ¿verdad? Y eran, por lo menos varones, eran 5,000. Sabemos que Jesús multiplicó los peces y los panes y alimentó a la multitud. Después de este milagro la gente lo quería seguir e incluso lo quería hacer rey, ¿verdad? Pero Jesús les dice, no estén buscando la comida que perece, ¿verdad? Jesús les conduce como pastor, conduce a esa multitud y les enseña acerca del alimento que es para vida eterna y que Él está dispuesto siempre a darnos. Y Jesús les da esta gran lección. Dice ahí en el 33 del capítulo 6, el verso 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, qué clara es la escritura, qué claro enseñó Jesús, ¿sí? Les dijo, el pan que descendió del cielo, refiriéndose a Él, el pan que Dios les estaba dando estaba delante de ellos, ¿sí? Se trataba de Él mismo y dice, este pan es el que da vida. Jesús, en el Salmo 23 habla de pastos delicados y pastos de reposo. ¿Sabes? El Señor siempre tiene el alimento que nosotros necesitamos. Tiene esos pastos tiernos para las ovejas pequeñas, pero también tiene esos pastos gruesos
para las ovejas que ya son maduras, que ya son mayores, y siempre tiene lo que cada uno de sus discípulos, cada uno de sus ovejitas necesita. Y me encanta la historia de su resurrección cuando Él se presenta a sus discípulos. Vamos a Juan 21, del 9 al 10. En el Evangelio, esta parte es maravillosa porque sus discípulos lo habían visto en una cruz, lo habían visto que era puesto en la tumba, y cada quien había vuelto a su antigua vida de pescadores, y dice que habían pasado toda la noche pescando. Ellos tenían que regresar a su vida común y necesitaban comer, necesitaban trabajar para comer, pero habían pasado toda la noche y no habían tenido éxito. Pero Jesús se presenta con ellos, ya resucitado. Y ahí en el 21, 9 al 10, dice que, bueno, Él los manda que echen la red en su nombre. ¿Y cuál es la sorpresa? Que la red se rompía de tantos peces, ¿no? Y cuando ellos se empiezan a dar cuenta que se trata de Jesús y regresan a la playa, y dice en el 9 y en el 10, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y quiero que te imagines, por favor, esa escena tan maravillosa, esa escena que nos lleva a sentir, creo que mucho de lo que ellos estaban experimentando en ese momento. Su maestro estaba vivo. Estaban viendo cumplida la promesa que Él les había hecho, que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Y ahí estaba ese pastor alimentando a sus ovejas. Ahí estaba ese pastor supliendo las necesidades de sus ovejas. Ellos habían trabajado toda la noche y no habían conseguido nada. Pero una vez que apareció el pastor, sus ovejas fueron no solamente alimentadas físicamente, sino también fueron consoladas, fueron reanimadas, fueron afirmadas. Se dieron cuenta que no estaban solos, que su maestro estaba vivo, que su pastor estaba con ellos, que su líder estaba con ellos. Qué escena tan hermosa. Y yo me gozo cuando leo esto, porque sé que mi pastor está vivo, que mi maestro vive. Sabes, las ovejas son animalitos rumiantes que tienen que comer, pero no los puedes dar de comer y traer corriendo o caminando kilómetros y kilómetros. No, las ovejas tienen que descansar. Así que un buen pastor saca muy tempranito a sus ovejas, para que cuando a mediodía sus ovejas han comido lo suficiente, pero cuando está el rayo más intenso, ellos ya van yendo hacia las peñas, a donde está la sombra. Y sabes, una vez que llegaron allí, que ya han comido, que ya han tenido su alimento, ¿sabes ahora qué hacen? Se acuestan a dormir y descansan. ¿No se te antoja eso a ti? Estar satisfecho y echarte una siesta, ¿verdad que sí? Pues eso hace el pastor con sus ovejas, tiene cuidado de eso, sabe que las ovejas son delicadas y como tal las cuida. Es maravilloso ir mirando que el alimento tiene que ver también con el reposo que da Dios a sus almas, ¿sí? El buen pastor también da de beber a sus ovejas, les da agua. Y es muy interesante porque dice el Salmo 23 que en aguas de reposo nos hace descansar. Y estas aguas, las ovejas son animales hasta cierto punto muy torpes, ¿sí? Ellos no, imagínate si se cae una oveja al agua con tanta lana, pues luego se hunde, ¿verdad? Entonces tienen que ser aguas mansas, tienen que ser aguas muy tranquilas, muy, muy tranquilas. Y ahí es donde el buen pastor lleva a sus ovejas. Esas fuentes tranquilas representan al Espíritu Santo. Esas aguas tranquilas nos muestran que es el Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas. Jesús es quien nos da el Espíritu Santo. Y esas aguas
refrescantes. Esa agua del Espíritu Santo purifica, refresca. No solamente nos sacia y quita la sed, sino que nos purifica, nos refresca, nos reconforta. ¿Para qué? Para seguir cada día, porque tú como cristiano, tú como hijo de Dios sabes que necesitamos el poder del Espíritu Santo para los retos, para las cosas que tenemos que llevar a cabo, ¿sí? Nosotros no podemos, pero en el poder del Espíritu Santo podemos tener logros, podemos vencer, salir avante con esos retos de la vida. Entonces, qué hermoso es este símbolo de las aguas de reposo. Sabes, al Espíritu Santo le gusta la quietud. El Espíritu Santo le gusta la paz y le gusta la tranquilidad. Acuérdate que uno de los simbolismos es la paloma, ¿no? Esa quietud y esa tranquilidad que nos da. El Espíritu Santo en nuestras vidas es suave, ¿sí? Por eso dice, por ejemplo, que el adorno de un alma, de un corazón, es un espíritu afable y apacible. Y no solo para las mujeres, creo que para cualquier persona. Y yo quiero decirte que en esta área tenemos mucho que aprender tú y yo, ¿sí? A veces creemos que se vale ser rudos, creemos que se vale ser violentos, pero la verdad es que el Espíritu Santo nos hace entender que no es así. Al Espíritu Santo le gusta la paz y la tranquilidad. Un buen pastor, como lo es el nuestro, conoce sus ovejas. Juan 10:3. En Juan 10:3, mira lo que dice. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Dice, y a sus ovejas llama por nombre, dice, ¿y las qué? Y las saca. Y me pregunté mucho, ¿cómo es que Dios me llama por nombre? Y recordé lo que dice el mismo Evangelio de Juan, cuando dice que María fue al sepulcro y se puso a llorar porque vio la tumba vacía. Y los ángeles le dicen, ¿por qué lloras, mujer? ¿Verdad? Y después se encuentra con el mismo Jesús, pero no lo reconoce. Y le dice, si tú lo llevaste a otro lado el cuerpo de mi maestro, dime para que yo vaya por él. ¿Verdad? Y ella está sufriendo porque ya no ve a Jesús. Pero cuando Jesús le dice, María, en ese momento ella reconoce la voz de Jesús. Y dice que voltea y se pone a sus pies y le dice Raboni, o sea, maestro. ¿Y cómo es que Jesús nos llama? ¿Cómo es que Jesús habla a nosotros? ¿Cómo es que Jesús nos habla incluso por nombre? ¿Sabes? Es que para Jesús cada oveja es única. Sí. No sé cuántas ovejas tenga Jesús. No conozco el número de sus ovejas, pero Él sí lo sabe. Y cada oveja es única y cada oveja es especial. Y Él conoce todo de nosotros, ¿sí? Todo de nosotros. Yo recuerdo que yo tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana. Y recuerdo que mi abuelita cuando nos hablaba se equivocaba de nombre, ¿no? Y le hablaba a todos, ¿no? Y se equivocaba de nombre y éramos 3. Pero Jesús nos conoce exactamente, conoce tus pensamientos, conoce tus sufrimientos, conoce tus planes, conoce tus frustraciones, conoce todo de ti, todo lo sabe de ti. Conoce lo profundo de tu espíritu y de tu corazón. Y es por eso que Él te da una revelación personal. Él te da esa revelación particular cuando Dios habla a tu corazón, cuando puedes escuchar su voz, cuando puedes escuchar o sentir su voz dentro de tu corazón,
o de alguna otra forma y escuchas la voz de Jesús, Él te está hablando en forma particular porque te conoce. No le está hablando a los demás, te está hablando a ti en lo particular. Y así es como el pastor nos conoce. ¿Y cómo no nos va a conocer si Él es el pastor de nuestra alma? Dice la palabra que Él es el pastor y el obispo de nuestra alma, y esto me encanta porque nadie puede cuidar nuestra alma. ¿Sabes? Nuestra alma es delicada. ¿Por qué nuestra alma es delicada? Porque por eso vino Jesús, a salvar mi alma. Mi alma es lo que está en juego, que se pierda o que se salve. Sabemos que el cuerpo irá al polvo, nuestro espíritu volverá a Dios, pero nuestra alma puede perderse, ¿sí? Y nuestra alma, nadie puede conocer mejor el cuidado de nuestra alma. Nadie te puede aconsejar mejor que Jesús acerca del cuidado de nuestra alma. A veces nuestra alma se ha deformado porque la hemos expuesto a tanta violencia, a tanta basura, a tanta maldad, ¿verdad? Y nuestra alma se ha ensuciado, nuestra alma está ennegrecida, pero el pastor de mi alma viene y la purifica. El pastor de mi alma obra esa regeneración en mi alma, la vuelve a su estado original. Si mi alma estaba muerta, ahora le ha dado vida. Si mi alma está atribulada, está afligida, está en tristeza, viene el pastor de mi alma que conoce, que tiene, no solo la conoce, sino que Él tiene la posibilidad, el poder, el amor y la paciencia y todo para restaurarla, para sanarla, para fortalecerla. Él tiene conocimiento de nosotros, ¿sí? De cada uno de nosotros, porque siempre nos está observando, siempre nos está vigilando, siempre está cuidándonos, ¿sí? Y nos ha dado su espíritu que está en nosotros, amén. Un pastor también da seguridad, y esto es muy importante. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es importante porque en medio de esta parábola tan bellísima, donde Jesús se muestra con ese amor dulce, ese cuidado extremo por nosotros, Él en medio de todo eso nos está anticipando y nos está haciendo saber que hay un enemigo de nuestra alma. Dice que el lobo, el ladrón, vino para robar, matar y vino para destruir. Pero así como David declaró delante de Saúl que si venía un león o venía un oso para arrebatar a alguien del rebaño, dice él, yo me levantaba e iba y quitaba de su hocico ese corderito, esa ovejita, dice, y mataba a esa fiera salvaje, ¿no? Eso mismo hace Jesús por nosotros. Él nos defiende, Él ha peleado batallas y nunca ha perdido a favor tuyo. Sabes, el símbolo de la vara y del cayado son maravillosos. Cuando dice tu vara y tu cayado me infundirán aliento, yo no lo entendía, pero el significado es maravilloso. Todo pastor tiene que salir con ese equipo, ¿verdad? Para cuidar a sus ovejas cuando sale a pastarlas y todo eso. Esto es símbolo también de valentía. Cuando dice la palabra que fueron a arrestar a Jesús al Monte de los Olivos y dice que llegó la turba, ¿verdad? Con Judas, y dice la Escritura que le preguntaron por Jesús, y cuando Jesús les dice yo soy, dice la Escritura que ellos retroceden y caen a tierra. Pero Jesús no retrocedió, Jesús no dio un paso atrás, ¿sí? Antes repetidas veces dijo, yo soy al que ustedes están buscando, a ellos déjenlos ir. Dio la cara por sus ovejas, dio la vida por sus ovejas. Un pastor es valiente delante del enemigo. Un pastor que veía un video hoy acerca de los callados, y un pastor muy importante, muy sabio, estaba haciendo los callados. ¿Y sabes cómo los hacía? Eran varas muy especiales, varas de árboles o
de otras plantas, ¿verdad? Creo que eran de árboles. Eran varas muy largas, muy derechitas, ¿verdad? Que él había cortado y había preparado. Y las metía, la punta las metía en el fuego. Y después, con otros 2 troncos, ¿verdad? Metía esa punta que estaba caliente, que había estado en el fuego, y la retuerce hasta que queda en la punta como un arito. Queda como un arito. Y yo me preguntaba, sabemos que ese aro es para sujetar a la oveja del cuello, para atraerla, para que no se vaya, para acercarla al pastor, pero ese cayado es de madera y esa madera no hace daño a la oveja, no es un cayado de hierro, no es un cayado de algo feo que va a lastimar a la oveja, no. El pastor lo hace con cuidado para atraerla hacia él, pero la vara la ocupa para ahuyentar a las fieras salvajes. Se cuenta que los pastores en Palestina marcaban sus varas y sus cayados cada vez que ellos tenían una batalla para defender a sus ovejas. Y esas marcas, cada vez que mataban un animal salvaje, marcaban sus varas. Entonces ellos estaban orgullosos de ver esas varas, ¿verdad? ¿Y por qué significa seguridad para nosotros? ¿Sabes por qué? Porque eso significa que nuestro pastor, ¿sí?, tiene toda autoridad sobre el enemigo, porque nuestro pastor usa ese cayado para cuidarnos, para acercarnos a él. Eso quiere decir que nuestro pastor nos socorre, ¿sí? Nuestro pastor pelea por nosotros, entonces nosotros podemos estar tranquilos ante los peligros. Antes, ¿cuántos peligros hoy hay? ¿Cuántos miedos tienes hoy? ¿Cuántas cosas te dan miedo hoy? Tienes que ser valiente y tienes que estar seguro, tranquilo, porque tu pastor está por ti. También la palabra de Dios dice en Isaías 11, profeta Isaías 11:1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y se está refiriendo a Jesús. Se está refiriendo a nuestro Jesús, a nuestro pastor. Jesús es la vara de Isaí. ¿Te das cuenta? Nuestro pastor es poderoso para pelear por nosotros, para cuidarnos. Es el socorro eterno de cada uno de nosotros. Jesús es el príncipe de los pastores. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Ahí en Hebreos es muy, muy interesante ver también las cosas que dice la Escritura acerca de Jesús como pastor. Vamos a leer solamente el verso 20. Dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Por qué Jesús es el gran príncipe de los pastores? Porque Él tiene la supremacía sobre todo líder, sobre toda autoridad, ¿sí?, sobre todo pastor. ¿Por qué? Pues nada más ni nada menos porque Él dio su vida por las ovejas. Él demostró su gran amor. Él demostró que va en serio con nosotros, ¿sí? Él derramó su sangre. Por eso es el príncipe de los pastores, porque Él derramó toda su sangre, y al derramar toda su sangre, ¿sí?, el Padre nos ha perdonado. Al entregarse, al hacer ese sacrificio, nos ha reconciliado con el Padre. Si tú has creído en Jesús, estás reconciliado completamente con el cielo. Y esa sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso Él es el primero, el principal, el más importante. Él es el príncipe de los
pastores. Él venció a la muerte, porque dice, aquí está hablando la palabra de Dios, que Él resucitó de los muertos, dice, y Él es el pastor de las ovejas, ¿sí? Él venció a la muerte. Se dice que en las catacumbas romanas o en los sepulcros, ¿verdad?, se escribía siempre un epitafio que decía, muerto en paz. Y sabes, esto me gusta mucho porque esto nos muestra que Jesús siempre ha estado con nosotros. Ese pastor en vida estuvo con nosotros y cuando muramos también seguirá con nosotros, ¿sí? Nos ha reconciliado con el cielo y lo hizo para siempre. Lo hizo para siempre, dándonos vida eterna. Esto es muy maravilloso. Esto es hermoso. Dice la palabra del Señor que Él declara que Él vino a darnos vida, esa vida eterna, dice, y nadie nos arrebatará de su mano. Jesús afirma ahí en Juan 10 que nadie nos va a separar de Él. ¿Sí? Lo que el Padre le dio, Él no va a perder nada y nadie nos puede arrebatar de Él. Y recuérdate que la palabra de Dios nos enseña que nada nos puede separar de su amor. ¿Sí? Nada, no hay cosa creada, no existe nada que nos pudiera separar del amor de Cristo. Si tú has decidido por Cristo, estás en Cristo. Amén. Algo también que estudiando aquí acerca de este tema, no podemos dejar de notar, es que Jesús es el abogado. Jesús es el abogado de sus ovejas, el abogado nuestro. ¿Sabes? Un abogado terrenal, un abogado aquí en este mundo, es un licenciado en Derecho que asesora o representa a otra persona ante la justicia. También hace la función de reconciliar o de ser mediador. Y yo me puse a pensar, si esto ocurre en el mundo material, en este mundo físico en el que estamos viviendo, imagínate tú lo que significa tener a un abogado que es el Hijo de Dios. Yo digo, gracias, Señor. Cuando tú y yo necesitamos defensa, cuando tú y yo tenemos que arreglar asuntos que nos quitan el sueño, cuando tenemos situaciones difíciles y necesitamos el consejo y necesitamos alguien que con la ley, con la justicia, nos saque adelante, tenemos al mejor abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado, nuestro mediador. Mira lo que dice Nueva Traducción Viviente en 1 Timoteo 2:5 y parte del 6. Dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. O sea que si nosotros necesitamos alguien que nos defienda, alguien que nos represente, ¿verdad?, ante el acusador, porque el diablo es un acusador, el diablo es el acusador de la humanidad. Cuando el sumo sacerdote Josué estaba delante de la presencia del Señor, dice que ahí estaba el acusador de nuestras almas, pero dice la palabra que Dios hizo caso omiso del acusador y mandó que a Josué se le pusieran vestiduras limpias, ¿sí? Y eso hizo Jesús por nosotros a través de su sacrificio, ¿sí? Nuestros pecados quedaron sepultados. Y dice la palabra que Dios no se acuerda más de ellos, ¿sí? Jesús es la justicia de Dios para nosotros. Siendo pecadores, Jesús pagó
por nosotros. Yo tenía que ir a la muerte, tenía que estar en cárceles espirituales, ¿sí? En esclavitud espiritual, endeudada espiritualmente. Pero mi mejor abogado, que es Jesucristo, Él pagó por mí. Y me gusta cómo dice aquí, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos, porque éramos presos del pecado, éramos presos del enemigo. Y en la palabra de Dios nos enseña cómo es que Jesús opera como abogado nuestro, como defensor nuestro. Porque Jesús, dice la palabra que Él no vino a abrogar la ley. La ley de Dios, la ley que Dios dejó en un principio, no es que ya no se tenga que cumplir, sino que Jesús nos enseña cómo. Y hay un ejemplo muy claro en la Escritura cuando dice que una mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y sabemos que la ley de Dios, la ley mosaica, dice que cualquier hombre o mujer sorprendidos en el acto mismo del adulterio tenían que ser muertos a pedradas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta mujer? Pues que por supuesto no faltó quien se sintió muy justo y la llevaron delante de Jesucristo. Una multitud la tomó y la llevó delante de Jesús, pero lo hicieron porque querían probarlo, ¿no? Y dice la Escritura, y le citaron la ley a Jesús, lo que Moisés había dejado escrito. Pero Jesús, como abogado, hace esto. Les dice, cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, les dice que arroje la primera piedra. ¿Y qué fue lo que pasó? Cada persona fue redarguido en su corazón, en su conciencia, ¿sí? Y dice que poco a poco comenzaron a retirarse. Y cuando Jesús por fin levanta la mirada, le dice a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Sí? Y la mujer le dice, todos se han ido, ¿verdad? Nadie, Señor, nadie me acusó. Y Jesús le dice magistralmente, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hizo Jesús aquí? ¿Infringió la ley? No, no infringió la ley. Antes cumplió la ley. Porque aunque estas personas habían citado la ley de Moisés, ciertamente, Jesús también aplicó la ley de Dios, no se la saltó, ¿verdad? Él como abogado defendió a esta mujer en derecho, ¿sí? En justicia. Usó la ley de Dios cuando se mueve más bien dentro de la ley, porque en Mateo 7:12, la Escritura dice, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y es lo que se conoce como la regla de oro. La regla de oro o la norma de oro o el mandamiento de amor, el mandamiento de misericordia que Jesús enseñó. Jesús nos dejó este mandamiento de amor. Así como ustedes quieran que los traten, ustedes traten a los demás. ¿Sí? Dice, y esto es la ley y los profetas. Y más aún, Jesús también trae una promesa de Dios a esta situación. En Deuteronomio 4:31, por citar una, porque pudiéramos citar muchas promesas y pudiéramos citar otros mandamientos. Dice en Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, subrayemos, ni te destruirá. Ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Fíjate, Jesús, como buen abogado, hizo las cosas dentro de la ley de Dios. No infringió la ley.
y defendió a esa mujer y la salvó. La perdonó porque miró en su corazón el arrepentimiento. Y esto es maravilloso. Él es nuestro abogado, Él nos defiende. Él ha pagado toda deuda que nosotros pudiésemos tener por causa de nuestros pecados y de nuestras maldades, pero Él quiere que nosotros creamos en Él. Estudiando la palabra de Dios en el Evangelio, nosotros nos damos cuenta, ¿sí?, que Jesús siempre quiso y vino y habló y enseñó porque quiso que esos corazones, esas almas creyeran en Él. Incluso cuando se ponían necios con Él, Él les decía, si no me quieren creer a mí, créanle a las obras que hago, porque son las obras que mi Padre me ha mandado a hacer. Pero se encontró con corazones duros, ¿estás de acuerdo? Y vemos allí nosotros a ese abogado y a ese mediador. Y dice la Escritura que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y podemos ver ese amor y podemos ver esa responsabilidad, ese compromiso que Él tiene con nosotros, ese amor tan grande que Él tiene. Por eso hay un canto que dice ahí, no nos dejará, ¿no? Ni en la calma ni en la tormenta, no nos va a dejar. Y así es Él. Él se ha comprometido contigo, escúchalo. Él se ha comprometido contigo. Ha entrado en pacto contigo. Él es el pastor de tu alma. Él dio su vida por ti. Y no te va a dejar. Siempre te va a defender. Siempre va a estar contigo. ¿Sí? Y este amor, porque uno se sorprende cuando uno mira esta clase de amor. Uno no está acostumbrado en este mundo a encontrar ese amor incomprensible, esa compasión, esa misericordia, esa bondad, ese trato tan especial, ese cuidado como no lo tiene el Señor. La verdad es que si muchas veces nos va mal, es porque nos descarriamos. La verdad es que si muchas veces nos va mal, es porque somos ovejas que saltamos de un redil a otro, ¿no? Que nos apartamos del pastor. Cuando Él quiere que siempre estemos con Él. Su cuidado es maravilloso. Se cuenta que en la Palestina, ¿verdad?, al atardecer, las ovejas no se quedan cada quien por donde les agarró la noche, ¿no? El pastor mete a sus ovejas al redil y dice que esas ovejas entran por la puerta llamada estrecha, ¿no? Como dice también el Evangelio. Entran una por una y ahí en esa puerta se encuentra el pastor y el pastor está supervisando a la oveja. Si quizá viene con hierbas, con espinas, con abrojos que se le han pegado en las patas o en las orejas, si quizá viene lastimada, si quizás está herida, y si el pastor observa que su oveja viene en mal estado, usa del cayado para sostenerla y acercarla a él. Y en todo redil hay una buena porción de aceite de oliva y también hay un gran jarrón con agua fresca. Entonces el pastor se da a la tarea de quitar esas espinas que quizá cogió del camino, de revisarle la pata, de quizás cuidar esa patita quebrada, ¿verdad? Se da a la tarea de lavar esa herida y de untar ese aceite. Y una vez que esa oveja fue cuidada durante el día, que fue alimentada, que fue abrevada y que también fue sanada por las mismas manos de su pastor, por esas manos amorosas que también son capaces de defenderlo, ¿verdad? Por las mismas manos de su pastor, se sintió cerca del pastor. Quizá la montó en sus piernas para estarla revisando y para estarla sanando, para estarla curando, y después de ello, ¿sabes qué viene? La oveja va y se tumba allá y se queda dormida y descansa. Qué rico, ¿no? Y así es ese pastor de tu alma contigo.
ese pastor que te ama, es un pastor que se goza, es un pastor alegre. A ver, dilo, es un pastor alegre. Y yo me maravillo porque ahí en Lucas 15 del 4 al 5, acompáñame por favor, Lucas 15, 4 y 5, ya hemos conocido y leído y escuchado muchas veces esta historia, ¿verdad? Dice en el 4 y en el 5, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Vamos a leer el 6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y siempre que yo leía esta historia, te voy a decir la verdad, yo decía, no hombre, ¿cómo va a valer más una que 99? No me checa eso. ¿Sí? ¿Cómo puede abandonar 99 allí en el desierto y va a los montes y hasta encontrarla? Porque aquí dice hasta encontrarla, así es Jesús. Dice hasta encontrarla. Hay que orar por los perdidos, hermanos, iglesia, tenemos que orar por los que no han conocido a Dios, porque dice, Él promete hasta encontrarla. Y dice que una vez que la encuentra se llena de gozo, la pone en sus hombros, porque seguramente le fue mal, ¿verdad? Por andarse descarrilando. O no sabemos, ¿verdad? A lo mejor ella quería seguir a su pastor, pero se presentaron muchas cosas como a veces se presentan en la vida. Pero dice que aún llega con sus amigos y yo me quiero imaginar la cara de los amigos, sinceramente. Yo creo que los amigos han de haber pensado, ay, qué exagerado. Ay, nos despertaste, estábamos dormidos y nos estás despertando para celebrar que ya trajiste tu oveja, hombre. No exageres. Bueno, es que nadie puede comprender ese gozo si no tiene a Dios. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien se vuelve al Señor. Y el Salmo 23 habla mucho de eso, de hacernos volver, de hacernos regresar. Ajá. Y ese gozo del Señor, ese gozo, porque ¿sabes por qué se goza tanto? Porque Él sabe lo que nos espera si nos separamos completamente de Él. ¿Qué nos espera si nos separamos de Él? ¿Qué nos espera si nos perdemos? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas calamidades? Ajá. Estamos a expensas del lobo, estamos a expensas del que vino a robar, matar y destruir. Por eso el corazón de Dios no lo soporta. Jesús no lo soporta. Jesús sufre cuando nosotros nos descarriamos. Pero ¿qué pasa? En su amor, dice ahí en Juan 10, tengo otras ovejas, dice, que tengo que traer. Y si una de mis ovejas se va, también iré por ella. ¿Sí? Él no es como nosotros. Este gozo de nuestro pastor debe de ponernos a pensar mucho. Debe demostrarnos cuánto nos ama, cuánto valemos para Él, cuánto nos ama. Y ese amor que Él nos tiene nos debe de inspirar a amarlo también. Nos debe de inspirar a obedecerlo. Nos debe de inspirar a ser dóciles con Él, no apartarnos nunca de Él. El único que tiene el alimento que nosotros necesitamos, esas aguas de reposo que nosotros necesitamos, es nuestro buen pastor. Hay que volvernos a Él. Es una invitación que hoy Dios tiene para nosotros. Él tiene celo por las almas, pero es un celo santo, porque nos ama y sabe lo que pasaría si nos perdiéramos. Jesús declara en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el propósito, de que el cielo se haya abierto y haya venido el Hijo de Dios
y se haya hecho ese pastor de nuestra alma. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Y yo quiero que oremos dándole gracias al Señor por tanto amor y por tanta bondad. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a agradecer, Señor, y en esta hora nos gozamos también nosotros porque nos revelas tu cuidado precioso, tu amor. Nos revelas que tú peleaste por nosotros, Señor. Nos revelas, Padre, que tú venciste al enemigo y venciste la muerte para siempre, Dios. Que aunque andamos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Porque tú tienes poder sobre la muerte, la venciste. Y tienes un amor por nosotros, un cuidado por nosotros. Nos has amado de una forma, Señor, indescriptible. Y nuestros corazones solamente sienten gratitud en este día. Gracias, Abba, en el nombre de Jesús. Y si tú eres una ovejita que te has apartado de Dios, quizás eres una ovejita lastimada, quizás alguien te hirió, quizás de momento dejaste de escuchar la voz de tu pastor y te has alejado. Quiero decirte que hoy es el día de salvación, hoy es el día de volverse al Señor. Acuérdate, Él es ese mediador, ese intercesor. Acuérdate que Él tiene un cayado amoroso para regresarnos a su seno. Así es que si tú te has apartado del Señor, hoy el Señor te dice que te ama y que no tardes más en venir a sus brazos. Así es que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, y ponemos delante de ti a todas esas ovejitas que se quedaron atrás, que te han perdido de vista. Esas ovejitas que quizás se lastimaron una patita, que quizás se entretuvieron en otros lados y se han apartado de ti. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que escuchen tu voz, que hoy escuchen tu voz, que hoy vean tu amor, que hoy sepan cuánto las amas y que tú no les reprochas nada, sino que tus brazos están abiertos, que tú eres la puerta del redil, Señor, y los estás esperando. Oramos para que sean atraídos hacia ti. Se ha quitada toda culpa y se ha quitado todo impedimento en el nombre de Jesús para que tus ovejas vuelvan a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues estamos terminando nuestro tema de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Siéntete muy amado por el Señor. Un abrazo desde aquí y no dejes de leer el Salmo 23, no dejes de leer el Evangelio de Juan. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.